vamos a ver si podemos, dada esta matriz A, ver si podemos encontrar los autovalores y autovectores y de esa forma tratar de hallar una matriz, digamos, que diagonalice a esta matriz A. Si nosotros miramos detenidamente por unos segundos la matriz, vamos a ver que es una matriz triangular, de manera que por propiedad vamos a saber que los autovalores obviamente van a ser 2 y los mismos van a ser los que se encuentran en la diagonal principal, es decir, menos 3 y 1. Esos van a ser los autovalores y a partir de esos autovalores vamos a poder hallar los autovectores. De cualquier manera, digamos, supongamos que no nos dimos cuenta que esa matriz triangular iba a tener los autovectores en la diagonal principal, es decir, no nos damos cuenta de esa propiedad o la desconocemos. Entonces vamos a plantear el ejercicio, digamos, como lo venimos haciendo hasta ahora en los ejercicios de diagonalización. Entonces vamos a poner que el determinante de lambda, que era un escalar multiplicado por la matriz identidad menos la matriz A, digamos, todo eso debería ser igual a 0, ¿sí?, para que nosotros podamos hallar los autovalores. Entonces ahí extendemos un poco, ponemos la matriz identidad y ya planteamos la matriz A y nos va a quedar, digamos, si nosotros hacemos la multiplicación de un escalar por una matriz, ¿sí?, nos va a quedar que, aquí tendremos que aplicar el determinante, va a ser lambda 0, 0, lambda, y ahora sí le restaríamos la matriz A del ejercicio, con lo cual lo que tendríamos que hallar sería el determinante de lambda más 3, 0, menos 3 y lambda menos 1. Fíjense que en este caso nos queda lambda más 3 porque sería lambda menos menos 3, con lo cual se transforma en positivo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros resolvemos este determinante, nos va a quedar lambda más 3 multiplicado por lambda menos 1. Obviamente menos 3 por 0 va a ser 0. Eso tenía que ser igual a 0. Ahora aplicamos distributiva, ¿sí?, y nos va a quedar, vamos a hacer primero la parte de arriba, lambda cuadrado menos lambda más 3 lambda menos 3, ¿sí?, es decir, más 3 multiplicado por menos 1 va a ser menos 3, y eso tenía que ser igual a 0. Ahora podríamos agrupar un poco esto y nos va a quedar que lambda cuadrado más 2 lambda menos 3 va a ser igual a 0. Entonces, acá nosotros ya tenemos el polinomio característico y a partir de ese polinomio característico lo que tenemos que hacer es encontrar las raíces de ese polinomio, sabiendo que las raíces del polinomio en definitiva van a ser los autovalores, ¿sí?, y le vamos a aplicar la fórmula para hallar las raíces: menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces nos va a quedar menos b, que es 2, más menos, y ahí nos va a quedar 2 al cuadrado, b cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3. Y eso dividido 2, porque a, digamos, el coeficiente es 1. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera: menos 2 más menos raíz de 16 sobre 2, ¿sí?, porque es 2 al cuadrado es 4, y después 4
por 1, 4, por menos 3, menos 12, pero como tiene un signo negativo, digamos, se transforma en 12 positivo, 12 más 4, 16, raíz de 16, con lo cual, digamos, vamos a llegar a la siguiente expresión, menos 2 más menos 4 sobre 2. Entonces de acá vamos a hallar dos raíces, ¿sí? Lambda 1 y lambda 2, que van a ser producto de menos 2 más 4, ¿sí? Ahí me queda 2, dividido 2 es 1, y por otro lado menos 2 menos 4 es menos 6, dividido 2 menos 3. De manera que si nosotros hubiésemos aplicado la propiedad del principio, nos ahorrábamos hacer todas estas cuentas, buscar el polinomio característico y las raíces de ese polinomio, que son los autovalores. Entonces, independientemente independientemente de no haberlo aplicado, digamos, el resultado correcto sería que esos autovalores sean iguales, por ser una matriz triangular, que sean iguales a cada elemento de la diagonal principal. Entonces, ahora vamos a buscar los autovectores. Yo tenía para lambda 1 igual a 1, digamos, vamos a aplicar esa fórmula a la matriz A multiplicado por x, vector x, va a ser igual a lambda 1, que es 1, multiplicado por ese vector. Eso va a ser menos 3, 0, 3 y 1, que era la matriz A, multiplicado por este vector columna, x1, x2, y eso va a ser igual a 1, que es lambda 1, multiplicado por ese vector x1, x2. Entonces ahora armamos el sistema de ecuaciones, y el sistema de ecuaciones nos va a quedar de la siguiente manera, es decir, hacemos la multiplicación, ¿sí?, de estas dos matrices, si quieren, y por otro lado multiplicamos el escalar 1 por esa matriz. Entonces nos va a quedar menos 3 x1 va a ser igual a x1, y por otro lado nos va a quedar 3x1 como segunda ecuación, 3x1 más x2 va a ser igual a x2. Entonces, si nosotros le asignamos a x2, en definitiva, para resolver esta ecuación, lo que vamos a decir es que, digamos, si yo paso restando x2 acá, me va a quedar 3x1 igual a 0, ¿sí? De manera que x1 va a ser igual a 0. Y si x1 es igual a 0, x2 va a ser igual a x2, con lo cual si yo a x2 le asigno el valor 1, digamos, el valor de x2 va a ser 1, con lo cual ahí yo ya podría armar, ¿sí?, el primer autovector, que va a ser 0, 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver el segundo autovalor, que era menos 3, y aplicamos nuevamente la fórmula a x multiplicado por, va a ser igual a lambda 2 multiplicado por x. Esto iba a ser menos 3, 0, 3, 1, x1, x2. Esto va a ser igual a menos 3 por x1, x2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nuevamente es transformar, haciendo la multiplicación de las dos matrices y el escalar por la matriz, vamos a transformar en un sistema de ecuaciones. Entonces nos va a quedar que menos 3x1 va a ser igual a menos 3x1. Y por otro lado, 3x1 más x2 va a ser igual a menos 3x2. Entonces, si nosotros, para resolver este sistema de ecuaciones, lo que podríamos hacer es tomar
digamos, porque la primera ecuación nos queda x1 igual a x1, no me está dando demasiada información. Y en la segunda sí podríamos trabajarla un poco, es decir, pasamos, digamos, este x2 restando, entonces nos va a quedar 3x1 va a ser igual a menos 4x2. Entonces x2 o si quieren x1, vamos a hacerlo con x2, ¿sí? X2 va a ser igual, perdón, x2 va a ser igual a menos 3 cuartos de x1, ¿sí? Entonces ahí sí yo lo que puedo hacer es asignarle un valor, y la verdad es que el valor que yo le debería asignar debería ser un valor que haga que, digamos, que me hagan más fáciles las cuentas de alguna manera, porque si yo le asigno a x1 el valor 1, digamos, x2 va a ser menos 3 cuartos, y después yo tendría que armar una matriz con el menos 3 cuartos, con lo cual, digamos, si a x1 le asigno el valor menos 4, ¿sí? Es decir, si x1 es igual a menos 4, o sea, yo reemplazaría el menos 4 acá, se me simplifica, ¿sí? Se me simplifica con el 4 que está dividiendo, simplificamos los signos negativos, entonces x2 va a quedar igual a 3, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya encontramos el segundo autovector asociado, que va a ser menos 4 y 3. Entonces, en definitiva, digamos, lo que nosotros ya tenemos es la matriz P, ¿sí? Y la matriz P va a ser 0, 1, menos 4, 3, ¿sí? Entonces tenemos que buscar la inversa de esta matriz. Para hallar la inversa de la matriz, digamos, aplicábamos la fórmula 1 sobre determinante de P multiplicado por la adjunta de P. Entonces el determinante de P va a ser 0 menos 4, ¿sí? 3 por 0, 0, menos 4 por 1, con lo cual el determinante de P va a ser 4. Y cuando hallamos la matriz de cofactores de P, ¿sí? Para hallar la adjunta, primero hallamos la matriz de cofactores, me va a quedar 3 menos 1, 4, 0. Y la adjunta, digamos, lo único que teníamos que hacer para la adjunta era tomar la matriz de cofactores y transponerla, con lo cual me va a quedar 3, 4, menos 1, 0. Y ahora sí, digamos, aplicábamos la fórmula y como el determinante nos daba 4, digamos, P, la inversa de la matriz P, iba a ser 3 cuartos, 1 menos 1 cuarto, 0. Entonces ahí ya teníamos la matriz P, que es la que armamos con los autovectores, y a esa matriz P le hallamos su inversa, que es la que tenemos acá. Entonces lo que podríamos hacer ahora, es decir, lo que nosotros podríamos hacer es la inversa de P multiplicado por A multiplicado por P nos tendría que dar una matriz, digamos que esto debería ser igual a menos 3, 1, o digamos, depende de dónde hayamos ubicado eh, los autovalores, digamos, los autovectores para hallar esos autovalores, o debería ser, digamos, 1 menos 3, 0 o 0. Es decir, debería ser una matriz, digamos, en donde tenga en la diagonal principal los autovalores y en el resto de la matriz tiene que estar formada por ceros. Entonces, vamos a hacer primero esta multiplicación y el resultado de esta multiplicación lo hacemos por P para ver si llegamos
a una matriz similar a la que estábamos diciendo ahí. Entonces, P a la menos 1, digamos, será 3 cuartos, 1 menos 1 cuarto y 0, y eso lo vamos a multiplicar por la matriz A, que era menos 3, 0, 3 y 1. Entonces, a mí me gusta ponerlo de esta manera, es decir, yo en esa multiplicación estoy haciendo una matriz de 2 por 2 multiplicado una matriz de 2 por 2, como resultado obviamente me va a dar una nueva matriz de 2 por 2, entonces yo me gusta poner los elementos, ¿sí? Como quedarían formados, y hallar cada uno de los elementos por separado para después armar esa matriz. Entonces C11 sería resultado de multiplicar 3 cuartos por menos 3 sumado a 1 multiplicado por 3. Eso nos va a dar 3 cuartos. Por otro lado, C12 va a ser resultado de multiplicar 3 cuartos por 0 más 1 multiplicado por 1. Obviamente esto me da 0. Acá tengo 1. Esto me va a dar 1. Después vamos a hacer C21, es decir, yo ya tengo la primera fila de esa matriz nueva. C21 va a ser menos 1 cuarto multiplicado por menos 3 más 0 multiplicado por 3, de manera que esta parte me queda 0. Voy a hacer menos 1 cuarto por menos 3, me va a quedar 3 cuartos. Y por último, C, el elemento C que está en la fila 2, columna 2, va a ser menos 1 cuarto multiplicado por 1, menos 1 cuarto multiplicado por 0 más 0 multiplicado por 1, con lo cual esto se me anula, me va a quedar 0. Entonces yo ya tengo la nueva matriz, que era la inversa de P multiplicado por A, me va a dar 3 cuartos, 1, 3 cuartos, 0. Entonces, a esa matriz la tendría que multiplicar por esa matriz P que habíamos hallado, 0, menos 4, 1 y 3. Nuevamente, el resultado de la multiplicación de dos matrices de 2 por 2 nos va a dar una nueva matriz que va a ser también de 2 por 2. Entonces vamos a hallar, perdón, este sería C21, C21 y C22. Entonces C11, digamos, va a ser 3 cuartos multiplicado por 0 más 1 multiplicado por 1. C12, bueno, este resultado obviamente nos va a dar igual a 1. De manera que ya sabemos que vamos a llegar a una matriz en donde, fíjense que cuando nosotros armamos P, el, el primer vector columna que hicimos fue para el autovalor 1, con lo cual el autovalor 1 es el que nos va a quedar como elemento 1, 1 de esta matriz, ¿sí? C12 va a ser 3 cuartos multiplicado por menos 4 más 1 multiplicado por 3, y acá vamos a tener 3, y acá vamos a tener menos 3 más 3 es igual a 0. Por otro lado, vamos a ir al fila 2, columna 1, nos va a quedar 3 cuartos multiplicado por 0 más 1 multiplicado por 0. Esto nos va a quedar igual a 0. Y por último vamos a tener fila 2, columna 2, que este debería darnos menos 3. Entonces tenemos 3 cuartos
multiplicado por menos 4 más 0 multiplicado por 3. Esto es igual a 0. ¿Sí? Simplificamos ahí el 4, nos queda menos 3. Con lo cual llegamos a esa matriz, digamos, y sabemos que el resultado es el correcto.